Didac es un ecosociólogo que ha estado durante 7 años en América Latina, viviendo con foros sociales y desarrollando tareas de investigación en el ámbito de la economía alternativa, comunidades, ecociudades y movimientos sociales. Ha estado muy activo también en el 15M, lo sé, por las acampadas, etcétera, y bueno, pues como miembro del comité de organización de los campamentos de juventud del Fórum Social Mundial a Porto Alegre y Belém. Eso es Brasil, ¿no? Porto Alegre. Didac es además uno de los creadores, fundadores de las ecoxarxas, en castellano ecorredes, para los que no entienden catalán. Va a hacer el esfuerzo de dar la conferencia en castellano, porque obviamente pues lo importante es la difusión que también después tengamos con los vídeos, que consta que nos siguen muchísimo en Latinoamérica, y él es el impulsor de la Cooperativa Integral Catalana. Y bueno, pues nos va a hablar sobre las alternativas. A veces hablamos de lo que son denuncia, lo que son cosas que tenemos que saber, como denuncia social, y en este caso hablamos de esas soluciones, donde poder buscar esas alternativas. Les presento a Didac Costa. Bueno, hola. Vale, pues como ha dicho Miguel, efectivamente estoy en varios campos distintos, al menos 4, yo digo que tengo como 4 sombreros cuando voy a dar las charlas, que son básicamente pues las ecorredes, como sistemas de economía bioregional ecológica, la Cooperativa Integral Catalana, que es una propuesta que ya engloba toda Cataluña, con diversos proyectos autónomos y diversas iniciativas. Luego, uno de estos proyectos es el tercer tema del que siempre acostumbro a hablar, que es la colonia colectivizada de Calafou, en la comarca de La Noya, que también hablaré un poquito. Y luego el 15M, que bueno, ya aquí en este contexto pues ya es más compartido, con lo cual no te voy a tener que hablar tanto de eso. Y también estos 4 temas también se pueden abordar desde 1000 perspectivas distintas, y dan para hablar muchísimo y dan para debatir durante días y días cada uno de los temas, ¿no? Con lo cual intentaré pues, bueno, ser sintético y ver, según el entorno en el que estamos aquí y las inquietudes de este seminario, pues lo que más puede acercarse a la temática que se está tratando aquí, que básicamente puede ser sobre todo lo que son las ecorredes, ya que, entre otros temas, trabaja mucho en el campo de la alimentación y de hallar formas de distribución ecológicas del producto ecológico, ¿no? Porque a veces hoy hemos estado oyendo ya, y seguramente en los días que seguirán, pues temas de comida ecológica, de macrobiótica, etcétera, pero hasta ahora siempre todos estos alimentos, todos estos productos, son productos caros, que son solo accesibles a rentas altas. En España se calcula, por ejemplo, que el consumidor ecológico promedio tiene una renta de 22.000 euros al año, cuando los mileuristas, cuando los había, ¿no?, en esa época antes de la crisis, pues es de la mitad, ¿no? Y ahora que somos quinieuristas, los que tienen suerte, pues somos de un cuarto de esas rentas, ¿no? Con lo cual, comercio ecológico de aquí a poco será para botín y algunos pocos privilegiados, a no ser que construyamos sistemas de distribución también ecológicos, también coherentes con lo que se hace dentro de la granja, ¿no? O sea, la idea es hacer fuera de la granja sistemas de distribución que sean coherentes sistémicamente, ideológicamente, con lo que se hace dentro de la granja, ¿no? O sea, construir métodos de distribución ecológicos. Pues bien, eso es lo que hemos estado haciendo nosotros durante varios años. Bueno, yo personalmente en América Latina, como le comentaba a Miguel así en broma, aparte de estar haciendo el indio, pues también estuve viendo sistemas de economía alternativa, de redes de trueque, de monedas sociales, además del Foro Social Mundial, en Porto Alegre y tal, y en Caracas y en Belém, y comunidades, ecoaldeas, etcétera. Y bueno, me especialicé un poco en lo que eran las monedas sociales y las redes de intercambio, pero no las ferias de trueque, que conocemos más aquí, que está muy bien, es un espacio folclórico, un día al trimestre, un día al año, de hacer intercambio de productos y de cositas y tal, que no necesitamos en casa, que está muy bien, pero eso no representa lo que nosotros, desde la Cooperativa Integral y las ecoxarxas y muchos movimientos sociales, o desde el 15M, queremos lograr, que es una alternativa al capitalismo, una revolución, un cambio profundo de raíz de las estructuras patológicas que nos gobiernan, y construir alternativas que nos permitan prescindir de esas estructuras, ¿no?
Entonces, bueno, también tenía pensado hablar un poco, pero también aquí creo que ya está muy compartido, digamos, el análisis de la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, vivimos claramente bajo un gobierno, como dice muy bien Arcadio Oliveras, estamos gobernados por criminales, ¿no? Y eso lo sabíamos ya, especialmente la gente en las izquierdas, en los movimientos sociales y gente que está en la contracultura. Pero en los últimos años ha quedado muy claro ante las mayorías sociales, ¿no? Por dos razones, yo creo, básicamente. Uno, por la radicalidad de la opresión en los últimos tiempos, o sea, la cosa se ha vuelto loca realmente. O sea, hasta ahora sabíamos que, bueno, aquí en el norte, pues nuestras colonias en el sur, pues bueno, les iba mal la cosa porque nuestras empresas tenían que ganar dinero y, bueno, formaba parte de la vida que explotáramos al 80% de la humanidad, ¿no? Eso nos sabía mal, pero bueno, formaba parte de la vida en los años 80, 90, era estructural, no se podía hacer algo, había una pequeña masa crítica que protestaba contra eso, pero la sociedad española, por ejemplo, en gran medida lo apoyaba, igual que apoyamos golpes de Estado en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Igual que odiamos aquí a Chávez sin saber muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema que nos llevaría a largos debates. Yo personalmente defiendo lo que está ocurriendo en Venezuela, como en Bolivia, como con críticas, con matices, ¿no? Pero estoy, por supuesto, soy antiimperialista, ¿no? Creo que todos deberíamos serlo, por más que España sea una de las potencias imperiales más grandes del mundo. Pero bueno, el tema es que toda esa estructura que pasaba en el sur y que desde los foros sociales mundiales se venía denunciando largamente, desde las masas críticas, etcétera, todo eso está llegando ahora al norte, ¿no? Entonces ahora estamos en la argentinización de Europa, en la que la banca pues no solo puede comprar ya países como Brasil, Uruguay, Honduras, sino que ya puede comprar países como Grecia, como Italia y de aquí a poco pues España seguramente. Y o los compran directamente, como estamos viendo en Grecia, o condicionan, como está pasando en España ya, hasta con un gobierno supuestamente socialista, ya ocurrió, pues están condicionando las políticas públicas, etcétera. Todo esto en gran medida debido al sistema de emisión de moneda, debido a cuestiones que no comprendemos ni nosotros aquí, o los ciudadanos de a pie en la calle, ni siquiera los economistas, ¿no? A quienes se les ha enseñado a entender algunas cosas, pero no todas de la economía, ¿no? Sobre todo no las importantes, como qué es el dinero, cómo se emite el dinero, qué significa esa forma de emisión del dinero, etcétera. Esto no se estudia en economía, se estudia muy poco, lo básico para ir tirando en lo que para mí son sectas de adoctrinamiento neoliberal, ¿no? Que es en lo que se han convertido las escuelas de economía, en buena medida, pues gracias, o sea, no es casual, no es una serie de circunstancias que se han ido dando, sino que es una estructura claramente organizada, en la que, pues por ejemplo, en este caso, la familia Rockefeller, cuyos ingresos, por cierto, de Standard Oil provenían en buena medida de Venezuela, pues ha sido quien ha financiado las escuelas de negocio en todo el planeta para lograr hoy en día esa doctrina neoliberal, dogmática, religiosa, etcétera, ¿no? Y ahora, fins i tot, no sé cómo en castellano, bueno, hasta en un momento como el actual, en el que se está resquebrajando por todas partes la ideología neoliberal y está mostrando ser ineficiente, además de antiecológica o ecoilógica y antisocial, como siempre reconoció serlo, pero decía que al menos era eficiente. Ahora estamos viendo que es ineficiente claramente, se está derrumbando el muro neoliberal, como se derrumbó el de Berlín, y sin embargo todo sigue igual, ¿no? O sea, no hay ninguna alternativa. Como máximo tenemos a Sarkozy dando alternativas. O sea, a mí es infelizmente, yo no soy, por supuesto, como la mayoría de los de aquí, pues no simpatizo mucho con Sarkozy, pero tengo que constatar que es de los pocos que ha dicho, bueno, paremos los pies un poco a los banqueros, hagamos algunas reformas. La socialdemocracia ha desaparecido completamente del mapa, está muerta, extinguida, no queda rastro de la socialdemocracia, o sea, de formas de limitar la voracidad del capitalismo. Entonces, bueno, todo esto como contexto más o menos. Y bueno, hay más cuestiones de contexto que yo también creo que son importantes. Por ejemplo, entender que, bueno, o sea, creo que es importante entender cómo funciona la opresión, especialmente en los países del norte, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, que es distinta a la opresión en Siria o en Egipto, ¿no? O en Chiapas o en tantos otros lugares donde es a base de balas, pistolas o de bombardear ciudades, como estamos viendo ahora en Homs, en Siria, como ocurrió aquí en Barcelona no hace tanto tampoco, ¿no? O sea, o en Guernica o en tantos lugares que han sido, o en Londres también, ¿no? Pues bombardeados
Pero bueno, en Londres era un ejército alemán que bombardeaba otra nación, otro estado. Aquí no, aquí era el propio ejército de nuestro país que bombardeaba nuestras ciudades, nuestras poblaciones civiles, como ocurre en Homs, como ocurre en muchos lugares, ¿no? Pero estas formas de represión, pues aquí en Europa ya no son tan así. Ahora aquí pasamos por otras formas de represión más sutiles, que pasan por un control mental, un control social, un control del imaginario colectivo, un control de los metadiscursos, metarrelatos y los discursos hegemónicos que tenemos en televisión, de las fundaciones que apoyan determinados estudios y frenan otros, de las universidades. Yo estaba en la universidad un par de años, hasta que he visto que era un terreno en el que, además de tener que seguir a las jerarquías como si fuera un cuerpo militar y tener que subir y ascender en la medida en que uno acata y obedece. Además de eso, pues son espacios barrados a la recerca, a la investigación en varios campos de innovación social, ¿no? Y eso lo vemos en todas las disciplinas. O sea, en economía no se habla de economía social, no se habla de Silvio Gesell, del que si tengo tiempo pues hablaré un poco. Hay compañeros que lo deben conocer aquí, que ya están en temas de economía solidaria, que es un autor que básicamente dijo que el dinero con intereses positivos no era sostenible y tenía que ser intereses negativos, o sea que el dinero perdiera valor, ya que todo en la vida pierde valor o tiene un coste almacenarlo, menos el dinero, ¿no? Entonces él ya dijo en 1920 que eso nos llevaría a una economía puramente especulativa, y efectivamente hoy sabemos, y los que estamos aquí ya lo tenemos claro, que el 97% de la economía es especulativa y solo un 3% es economía productiva. ¿Por qué? Pues porque sale mucho más a cuenta meter el dinero en un banco y buscar fondos de inversión y todas estas casinos virtuales que se han montado ahora en la bolsa, y que no invertir en hacer una fábrica para montar radiocassettes o para montar o sillas y tal, ¿no? Entonces, claro, en economía, por ejemplo, este conocimiento no existe. En agricultura pues tampoco existe ni la agronomía ni la permacultura, por ejemplo. En arquitectura recién se empieza a hablar un poco de bioconstrucción, pero muy poco. O sea, en todos los campos, todo lo que signifique formas de liberación, bueno, en pedagogía, pues existe poco de pedagogía libre, alternativa, como es Pestalozzi, Waldorf, tal vez ha entrado un poco más, pero escuelas libres o las no escuelas, como la que hay en Montseny o en varios lugares, sin profesores, sin formas guiadas, en el que el niño dice lo que quiere aprender y en base a eso se aprende. Pues bien, todas estas formas alternativas no existen en nuestras universidades y mucho menos en nuestros diarios, controlados por 4 grandes multimillonarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que en Europa lo que tenemos, en lugar de Siria, donde hay una opresión armada, aquí lo que hay es una opresión más sutil. Hay una falta de pensamiento libre, por eso existe la prensa libre, ¿no? Porque no hay pensamiento libre. Hay toda una serie de formas de control más sofisticadas y todo pasa a través de un discurso muy elaborado y la repetición incesante de determinadas mentiras hasta que se convierten en verdad, ¿no? O sea, como ya dijo Goebbels, el propagandista de Hitler, que ha sido el mentor, yo creo, de las escuelas de propaganda actuales y de pensamiento único, que es básicamente repetir 1000 veces una mentira o una tergiversación hasta que se convierte en verdad y logra eclipsar los discursos críticos minoritarios que pueden, o sea, no van a prisión, no son censurados como antes con Franco, con censura previa, pero claro, por 2 o 3 veces que oímos un espacio como este crítico o el 15M o una revista crítica, pues tenemos 400.000 informaciones contrarias que eclipsan eso, ¿no? Y a no ser que uno sea muy concienciado y tenga mucho criterio, pues seguramente terminará creyendo lo que más oye y lo que más oye repetir. Entonces son formas de dominación más sutiles que pasan por otras vías y por eso justamente pues es importante que espacios como el 15M lo que están logrando es desenmascarar todo eso, ¿no? Es lograr que muchas verdades sean dichas en muchos lugares de una forma muy peligrosa para el sistema, ¿no? Y eso permite, se están poniendo a la luz, desenmascarando la realidad última del sistema y el sistema no admite, como los vampiros, pues mueren con la luz, ¿no? O sea, no, si se destapa ese velo de mentiras que cubre toda esta estructura, vemos claramente que efectivamente son una pandilla de mafiosos, ¿no? O sea, no hay mejor palabra realmente o infelizmente para describir a nuestros gobiernos que una mafia, ¿no? Porque es una mafia corporativa
que básicamente se traduce en unas 20 familias banqueras o firmas banqueras, unas 300 grandes corporaciones que gobiernan el planeta, ¿no? Y que están muy por encima del gobierno de nuestros gobiernos. ¿Y eso por qué? Bueno, eso por un lado porque, claro, entre las 100 mayores economías en el planeta, 80 son corporaciones, ¿no? O sea, Walmart está muy por encima de Noruega, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cualquier mesa de negociación, pues claro, Walmart tiene más peso que Noruega, ¿no? Por ejemplo. Y claro, sabemos que tal vez Noruega supuestamente tiene sistemas democráticos, que ahora estamos viendo que bueno, están también en duda, ¿no? Si los países occidentales también son democráticos en última instancia. España claramente pues tiene bastantes déficits, como estamos viendo ahora, cuando el único imputado por 40 años de dictadura y por una corrupción de la derecha es el juez que intenta investigar eso, ¿no? Y bueno, y tantas otras cosas, anomalías que ocurren en España. Pues eso, ¿no? Me perdí un poco con tantas digresiones, pero eso, ¿no? Son formas de opresión basadas en la desinformación y en la repetición incesante de determinadas versiones que luego espacios como el 15M o las redes sociales en sí mismas pues están desenmascarando y están logrando que dejen de poder tener al menos esa fuerza y sean compartidas por grandes partes de la población. Claro, entonces, como elementos centrales en esa opresión, pues además de este control mediático y todo, vemos que hay como grandes cambios también profundos de paradigmas, ¿no? que están llegando, que estamos ya viviendo en este momento histórico, y que básicamente pasan por varios ejes, como son la globalización, ya no solo la comercial, como fue pues hasta hace unos años, sino también la cultural. Luego está la revolución de la información, que creo que es trascendental también, que permite romper esas estructuras piramidales que permitían estas formas de opresión. Ahora, en una información en red, pues resulta mucho más difícil mantener estas estructuras. Bueno, aquí mientras tanto se estaba pasando fotos de las ecocharxas, que en realidad es de lo que en teoría venía a hablar, pero bueno, me gusta pues también contextualizar, porque no son experiencias folclóricas lo que estamos haciendo, sino que son experiencias de respuesta al capitalismo y de crear alternativas que nos permitan prescindir de él, ¿no? Luego entraré un poco más en eso. Ahora, mientras tanto, os pasaré también por aquí un vídeo de la colonia industrial que estamos comprando, y bueno, luego ya llegaré a hablar un poco más de eso, pero por si os aburrís, pues podéis ir viendo las imágenes de la colonia industrial que estamos comprando, que es una antigua colonia, para hacer una propuesta de colonia colectivizada. Pero bueno, básicamente termino ya de hablar esta parte más de contexto, que es que eso, ¿no? O sea, vemos grandes cambios de paradigmas, porque se encuentran muchos factores muy importantes en sí mismos y que ahora además se dan encuentro, ¿no? Como son eso, la sociedad del conocimiento, que ya en sí mismo hace muchos cambios en las formas de relación laboral, en la relación de capital y trabajo, porque el trabajador cobra mucha más importancia y el conocimiento pues lo tiene el trabajador dentro de él, con lo cual en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es una de las materias de producción más importantes, está dentro del trabajador. Si tú lo tratas mal o lo alienas o lo conviertes en un tipo que solo pone tuercas, estás reduciendo la capacidad productiva de esa empresa, ¿no? Si tú lo maltratas, si el tipo pues trabaja con mala onda, pues también va a producir menos para esa empresa, con lo cual se revaloriza el trabajador, se revalorizan las relaciones sociales en la empresa, y ya no puede ser un trabajo como Charles Chaplin en tiempos modernos, que no podía pensar, porque si pensaba pues se enroscaba en la cadena de producción. Ahora no, ahora el trabajador necesita ser un tipo que sepa relacionar ideas, que sepa tener más autonomía, y espacios donde hasta las jerarquías pues entorpecen ese proceso, y eso hace que hasta empresas como Google, o sea, ya no solo la economía solidaria y el cooperativismo, que por supuesto es la expresión máxima de esa igualdad, de esa democracia en la empresa, pero es que hasta también grandes corporaciones no tan democráticas como Google, pues también han visto que para producir mejor necesitan esa mayor igualdad entre los trabajadores, ¿no? También vemos otra tendencia importante, que es como el fin del trabajo, ¿no? Esto es todo un tema que también nos llevaría a un seminario entero de varios días, pero básicamente, síntesis, como dice Jeremy Rifkin,
pues bueno, antes había mucha gente en el campo, llegó el tractor y llegaron las máquinas en el campo y toda esa gente dejó de estar en el campo. Hoy tú miras el campo por España, un país industrializado, y ves a 4 tractores y 2 trabajadores, ¿no? Ya no hay más gente allá. Toda esa gente fue a las fábricas, a principios del siglo XX sobre todo, mediados del siglo XX, pero luego en las fábricas también se fueron industrializando, como aquí, por ejemplo, que había mucha gente trabajando y ahora pues no hay nadie de momento. Y luego llegaron las máquinas y toda esa gente pues también se quedó sin trabajo y fueron al sector servicios. Y luego llegó ahí la informática y se democratizó la informática como procesadores y todas esas historias. Y ahora pues también en el sector servicios pues sobró mucho trabajo, ¿no? Y ahora pues Rifkin dice, bueno, pues se acabó el trabajo, ¿no? Ya no hay más y esta gente va a quedar en paro y será un problema. Pero yo personalmente creo que el tema va más allá de eso, ¿no? El tema es que todos los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, en lugar de ir a parar allí donde antropológicamente y históricamente sería más evidente, que es en que si el ser humano pues construye herramientas para liberarse del trabajo arduo y la ciencia humana logra avances científicos, en teoría eso es para que la humanidad se libere de algunos trabajos arduos, pero eso no ha sido así. Eso ha ido a aumentar la plusvalía del capitalista y aumentar las filas del paro, ¿no? Entonces, lo que desde un punto de vista histórico, sistémico, antropológico, es una evidencia, y es que la ciencia es para liberar al ser humano de tareas arduas, desde un punto de vista capitalista es una absurdidad, ¿no? Porque el capitalista nunca va a estar pues pagándole una renta vitalicia a un trabajador despedido. O cuando existía la socialdemocracia, pues también un poco la idea era esa, ¿no? Que los ahorros de la producción pues pudieran ser redistribuidos socialmente, etcétera. Pero eso también ha caído, ¿no? Hemos vuelto al capitalismo radical del siglo XIX, solo que ahora con las finanzas por en medio, pero la idea es la misma que el capitalismo que explicaba Charles Dickens, y estamos volviendo a eso desde hace tiempo en realidad, ahora en Europa, ¿no? Pero desde hace 10, 15 años con las deslocalizaciones, pues eso, claro, o sea, si entendemos eso sociológicamente propiamente, lo que hemos hecho cuando un industrial de Elche deje de hacer zapatos en Elche y monta una fábrica en China o en Marruecos para hacerla allá, lo que estamos haciendo es readmitir el esclavismo en nuestras sociedades, no en la china o en la marroquí, sino en las nuestras, porque es nuestro empresario que se vaya a producir zapatos para nosotros, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es reintroducir el esclavismo, que supuestamente hace 2 siglos que no había, y que nos parecía algo horrendo hasta hace poco. Ahora ya no es tan horrendo, ahora ya está más admitido. Admitimos que bueno, que hay que competir con los esclavos de las plantaciones de azúcar del sur de Estados Unidos, eso ya no, pero con los esclavos que hay ahora en China o en Vietnam o tal, y si allí dejan de ser tan esclavos, pues habrá otros países dispuestos a ser esclavos, ¿no? Entonces hay que competir contra eso, con lo cual un capitalismo justo, que es lo que se había logrado hacer en el siglo XX, pues ya pasa a ser inviable, ¿no? Entonces, claro, ante todo eso, para terminar ya esa contextualización, vemos que el poder también pues son ellos, ¿no? Los que yo creo que van a tener que luchar para resistir, ¿no? O sea, no somos nosotros quienes vamos a tener que luchar para imponer algún día un orden natural en la economía, en la sociedad, ¿no? Donde yo creo personalmente que la anarquía bien entendida es ese orden natural, ¿no? O sea, es el orden el que tenemos aquí, donde todos somos iguales, con alguna jerarquía, que a mí personalmente me resulta un poco incómoda, prefiero más el círculo que no el conferenciados, pero bueno, de momento ahora tenemos estructuras de este tipo, a veces sí que hay que compartir conocimientos de esta forma, pero bueno, estamos en un momento en el que tanto la economía solidaria como las redes a través de Internet, etcétera, nos conducen a una sociedad de igualdad y en la que es mucho más eficiente estar en redes intervinculadas, digamos, que no en formas jerárquicas como se nos ha dicho que era todo hasta ahora, ¿no? Yo creo que hasta la propia, como este es un espacio también un poco más en línea con las visiones más espirituales de los que yo acostumbro estar, con el 15M, etcétera, donde reina un ateísmo que yo llamo ateísmo apostólico romano, porque me recuerda demasiado al catolicismo apostólico romano, pero pues también yo diré lo que yo personalmente creo sobre el tema de la religión, de Dios y de lo que hay más allá.
Yo creo que esto es una cooperativa de dioses en realidad, ¿no? O sea, somos todos iguales, somos todos co-creadores y todos creamos vida y creamos hijos, a crear un hijo, a crear una empresa, a crear una cooperativa, a crear una revista, a crear una estatua, pues creamos nuevas cosas, ¿no? A construir una casa, a plantar 5 árboles y a tener nuevas ideas, ¿no? Todo, o sea, somos co-creadores de realidad y yo creo que todo en realidad se define así, ¿no? Pero nos han convencido que no, que esto era como una empresa con un jefe arriba y nosotros súbditos, desempoderados, desendiosados, sin nada que ver con el universo, con la vida, con nada, y casi, bueno, somos piececitas de algo mucho mayor que no entendemos y está él haciendo las cosas por ahí, ¿no? Yo creo que el él pues ha sido una forma de desendiosarnos y otra de las formas de control social de la mafia más antigua y más exitosa que tenemos hoy en día, que es el Vaticano, básicamente, ¿no? Entonces, me hacía gracia oír hoy lo de la papaya para el Papa, que tiene mucho... ¿Eh? Ah, sí, para el tío. Sí, pero la papayina para el Papa tiene también más... Pero bueno, el tema es que, bueno, esa es la mafia más antigua y, bueno, también nos llevaría a muchos debates y tal y mucha charla, pero para mí es algo bastante despreciable lo que ha hecho esta gente, porque han traicionado la palabra de Cristo, han hecho, durante 2000 años nos han dicho que todo el sexo era pecado, cuando lo único que es pecado en el sexo es abusar de niños y no hay nadie que lo haga más que ellos, y en nombre de Dios... Y bueno, han apoyado a todos los regímenes fascistas que ha habido en la tierra, desde Pinochet a Franco, a Mussolini, etcétera, han sido parte de la opresión del poder, han utilizado todo eso y se han convertido supuestamente en los intermediarios para lograr esa intermediación entre nosotros, que no pintamos nada, y un Dios y un semidios que fue Jesucristo, que para mí era un hippie, un filósofo y un anarquista también. Y bueno, ellos han erigido como intermediadores para también endiosarse a ellos mismos y bueno, desempoderarnos a nosotros, quedarse ellos mucho poder, y en esa andamos, ¿no? Y aún estamos convencidos de que eso es cierto, seamos o no católicos, aún creemos que algo de eso es verdad, y para mí nada de eso es verdad, ¿no? Esto es una anarquía, es una cooperativa de co-creadores, y lo somos todos, y bueno, y en esa pérdida pues estamos, ¿no? Entonces... bueno, así a lo último, o sea, yo creo, en cuanto a su contexto, y ahora sí que ya paso a materia, que es lo que se supone que he venido a hablar, pero yo creo que hay también 3 mecanismos importantes que tenemos que entender para ver el momento en el que estamos, que también es un momento en el que yo creo que estamos en una encrucijada entre una sociedad plutocrática, que es en realidad lo que ya estamos ahora, o sea, Plutos, los ricos, el gobierno de los ricos, y eso ya hemos visto en Bilderberg, algunos nos encontramos por aquí cuando el grupo Bilderberg vino a Sitges, yo fui a ver si eso era realidad, y era realidad, no era conspiranoia, no era nada, era una realidad, ahí estaba el jefe de la CIA, el jefe del FBI, el jefe de la Interpol, el jefe de Rupert Murdoch, el jefe de la mitad de los diarios del planeta, Zapatero, que decían que tenía un estatus de que llevaba el café, digamos, ahí, Montilla, pobrecito, que también parece que hizo el ridículo en esa, no se lo tomaron, o sea, ni le prestaron atención, la reina Sofía, todas las monarquías europeas, etcétera, ¿no? Todo eso, ese espacio existe, es real. Ahí también me acuerdo también como anécdota que se hablaba de algo así como salir del euro, y en ese tiempo nos lo tomábamos a broma. Yo dije, pero ¿cómo va a salir del euro? Es absurdo, hace 1 año y medio. Y ahora efectivamente pues se está hablando de que Grecia va a salir del euro, y de ahí a España pues vete a saber si... Entonces, estamos en esa encrucijada entre una plutocracia y una wikicracia, yo creo, también me gusta llamarle así, que es básicamente como Wikipedia, o sea, un espacio en el que todos podemos colaborar, interactuar, aportar de una forma horizontal, en red, sin jerarquías, y eso produce mucha más riqueza, mucho más conocimiento, mucho más avance, como se demuestra, por ejemplo, entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica, ¿no? Eso, bueno, en los libritos que tengo arriba no es para promocionarme, pero es porque tampoco hay tiempo aquí para explicarlo todo, pues hay 4 libritos que he escrito yo que están arriba que hablan con más profundidad de esto, pero básicamente está esa dicotomía entre fuentes eruditas, como es la enciclopedia, o como es, por ejemplo, pues La Vanguardia o El País, ¿no? Con unos eruditos ahí que saben mucho, son catedráticos, son gente grandes periodistas, pero no sabes a qué intereses responden, no sabes a qué están vinculados, no sabes para qué están allá. Y por otro lado, pues Wikipedia, Indymedia, software libre, etcétera, que son espacios con fuentes multitudinarias, crowdsourcing en inglés. Hay un libro interesante de unos tales Tapscott y Williams que se llama Wikinomía,
que habla también de esto a nivel económico, ¿no? Como empresas también capitalistas y todo, pues están abriendo las fuentes multitudinarias y de esa forma pues ganan mucho más recursos que no con los sistemas de estar cerrados en estructuras cerradas y profesionales de trabajo. Entonces tenemos esa encrucijada grande entre la plutocracia y la wikicracia y hay varios campos de batalla. Ahora el principal yo creo que es el ciberespacio, en el que se quiere hacer, cerrarlo, hacer lo que en el siglo, hace 3 o 4 siglos, fue la Enclosure Act en Inglaterra, la ley de encierre de los campos, que fue uno de los orígenes de la propiedad privada de la tierra. La tierra era como hoy es el aire, era algo que para la gente era imposible, impensable que pudiera ser de propiedad privada de nadie, era tierra. Igual que el aire hoy también a nadie se le ocurre que pueda ser de Coca-Cola o de Sony. Pues bueno, pues ahí se hizo ese cambio, ¿no? Con la Closure Act, y ahora se está haciendo esto en Internet también un poco, ¿no? Hay una batalla dura con la ley SINDE, con esto del mega upload y tal, que por cierto es Rupert Murdoch también quien impulsó el hecho de que Mega Upload fuera cerrada por el FBI, etcétera, que es el mismo que está sobornando a policías ni más ni menos que de Scotland Yard, o sea, del país supuestamente más serio del planeta o de los más serios. Pues ese mismo mafioso, abiertamente mafioso en Inglaterra, es el que está presionando para que le cierren Mega Upload y cosas parecidas, porque compite en eso, y no solo económicamente, sino políticamente, porque el interés no es solo ganar mucho dinero, que también, sino ganar las mentes, nuestras mentes, y convertirnos en una especie de robots que vayan siguiendo unas determinadas pautas, ¿no? Entonces, bueno, y para entender esa encrucijada y esas estructuras cartelísticas, oligopólicas, plutocráticas de gobierno global, pues yo creo que hay 3 principios que lo explican muy bien. Uno es el principio de las revolving doors, de las puertas giratorias, que es, por ejemplo, pues es el Zaplana, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Pues estuvo ahí en Valencia con cargos políticos importantes y luego pasó a Telefónica y luego tal vez volverá, ahora que o Aznar, ¿no? Aznar, que es un caso aún más preocupante, ¿no? Porque pasó de presidente de gobierno con las características que no voy a citar aquí, que ya son de todos ampliamente conocidas, ¿no? Y pasó de eso a trabajar para Rupert Murdoch en la primera cadena de noticias global, y además de los salarios y tal astronómicos, con todo ese poder y con todas esas influencias, y ahora pues vuelve a estar vinculado al gobierno español otra vez, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el principio de las puertas giratorias, que significa que los tipos pasan de grandes industrias a grandes cargos en la administración, a grandes industrias, a grandes cargos en la administración, etcétera, ¿no? Y luego otro tema que se combina con esto son las escalas de la pirámide, ¿no? Efectivamente son pirámides las estructuras en las que estamos hoy. Y yo creo que el tema es el siguiente, ¿no? O sea, todos que tengamos aquí un trabajo, o que hayamos estado en un trabajo capitalista o hasta en la universidad o en cualquier espacio normal de trabajo, digamos, sabemos que en nuestra posición sabemos cosas que el que está justo debajo no sabe, y que nosotros no sabemos cosas que el que está justo encima sí sabe y nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en la universidad, mi jefe sabía muchas más cosas sobre cómo funciona en realidad, cuáles son los intereses en realidad de la universidad, etcétera, que yo desconozco. A mí me decían, tú haces esto, y yo lo hacía, ¿no? Y entonces, ese principio explica que en cada nivel de la pirámide, pues las superiores sepan cosas que las anteriores no saben. Y eso explica que efectivamente sí puede existir unas formas de complot global en que las partes más altas de las pirámides sí se comunican entre ellas, sean en la universidad, en las industrias o en política, o en instituciones internacionales, a través de este principio de la revolving doors. Y bueno, y eso logra mantener toda esa estructura, ¿no? Entonces, y bueno, el tercer principio era el que ya he dicho antes, que eso, que entre las 100 mayores economías, pues 80 son corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues nosotros, desde varios colectivos sociales, pues son evidencias que ya tenemos bastante claras, ¿no? Como muchos de los que ya estamos aquí. Y bueno, entonces hemos estado creando desde hace muchos años, en realidad, en otros espacios, pues alternativas a todo esto, ¿no? Alternativas que nos permitan andar, para empezar, en paralelo y de forma complementaria con el sistema, y a largo plazo, pues poder prescindir del sistema, ¿no? Y poder crear estructuras que nos permitan vivir de forma ajena al capitalismo, complementaria, o que sea una parte cada vez más reducida de nuestras vidas, ¿no? Porque en la medida en que podemos prescindir del capitalismo, podemos prescindir de todo lo que nos educa el capitalismo y la pedagogía que nos lanza, que es como ser
aislados unos de los otros, egoístas, y etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos parece bastante tóxico como pedagogía y estamos comenzando a construir pues nuevas alternativas, ¿no? Y ahora comienzo la charla, entonces, después de 35 minutos de introducción, porque yo creo que forma parte de la charla porque es importante entender que lo que estamos haciendo no son movimientos folclóricos de 4 vecinos que hacen un banco del tiempo, sino que son personas como Enric Durán, por ejemplo, que muchos conoceréis aquí también, como muchos movimientos pues de casas ocupadas, de movimientos sociales alternativos, gente que luego nos reunimos en la Plaza Cataluña, en el 15M, etcétera, que hacemos propuestas de cambio social que parten de esta comprensión amplia de la sociedad y de los problemas que tenemos y del neoesclavismo en el que estamos, en el que nos hallamos, y aquí en este caso el neofranquismo, para tratar de buscar soluciones a esto, ¿no? Entonces, la primera que surgió, ha habido siempre 1000 experiencias, ¿no? 1000 colectivos, 1000 iniciativas en temas de economía solidaria, en redes de trueque, en Cataluña, en todas partes, pero luego ha habido como esta nueva generación de movimientos que empezó en 2009, en buena medida a través de la creación de la Ecoxarxa del Montseny, que es esta Ecored, que es un sistema de economía ecológico bioregional. A ver si encuentro aquí. Y aquí también pues pasaré rápido esto porque normalmente esta es la presentación que paso cuando voy a hablar solo de las ecoredes en seminarios de varias horas. Aquí, como se hará más concentrado todo, pues pasaré bastante por alto, pero básicamente las ecoredes empezaron en 2009 en el Montseny con la Ecoxarxa del Montseny y desde entonces se ha replicado a otras 17 regiones en Cataluña, entre 15 y 17, y básicamente son sistemas de economía bioregional de carácter ecológico, cooperativo y de proximidad, ¿no? Ahí se ha puesto la 27. Entonces trabajan en varios ámbitos, pero también el ámbito de la alimentación es uno de los más importantes. Bueno, aquí está la breve historia de las ecoredes, desde enero de 2009, luego se crearon otras en Tarragona, en Osona, luego hicimos un seminario de economía ecológica en nuestra casa en el Montseny. Ahí fue cuando llegó Enric Durán también, que había salido de la prisión por el tema del acto que hizo con la banca. Y ahí, él y yo nos conocíamos ya de 2004, de hablar también de estos temas y estas posibilidades, pero en 2004 era muy difícil hablar de esto, cuando España iba bien, cuando todo el mundo estaba feliz con sus hipotecas, su trabajo. Ahora, en cambio, todo ha cambiado bastante, y hablar de esto ya no es predicar en el desierto, ahora hasta Expansión y diarios, digamos, de derechas o de centro derecha, se interesan por lo que estamos haciendo. Y vamos a explicarlo porque creemos que es una de las herramientas, entre tantas otras, de crear alternativas, ¿no? Entonces, se creó a partir de mayo de 2010 la Cooperativa Íntegra Catalana, y entre 2010 y 2012 ahora ya varias ecoredes, hasta en Francia también, ahora en Córdoba también, en Mallorca. De hecho, ahí donde vamos, porque hay gente que nos pide que vayamos a dar unas charlas allá, y es gente que ya está con ganas de hacer algo, gente que ya ha mamado mucho el tema del decrecimiento, por ejemplo, de la economía social, etcétera, y les contamos cuatro ideas y 4 herramientas que tenemos, y enseguida replican la propuesta, ¿no? Que para mí es uno de los temas también importantes que, como gente crítica, tenemos que intentar lograr, ¿no? Que creamos cosas que puedan ser replicadas de forma autónoma y descentralizada, ¿no? Y eso ha pasado con las ecoredes, que básicamente una ecored es una red de intercambio con moneda social que une una cooperativa de consumo y también cooperativas de trabajo y de servicios, ¿no? Pero básicamente las dos primeras cosas, una red de trueque con moneda social y una cooperativa de consumo, ¿no? Lo que aquí conocemos como cooperativa de consumo, que en Cataluña hemos visto un florecer de cooperativas de consumo que han pasado de 10 a 130 en 10 años, ¿no? Que es todo un tema también que nos hace pensar que es algo muy parecido, ¿no? O sea, es gente joven en su mayoría que han tenido hijos ahora, que son mileuristas o eran mileuristas y que no han podido acceder al producto ecológico, y que en lugar de esperar a que cambie el sistema económico o laboral, o que el producto ecológico sea más barato, o que el Corte Inglés haga ofertas de producto ecológico, han decidido pasar de todo esto y unirse en cooperativas para crear nuevas alternativas. De hecho, así es como empezó el cooperativismo, ¿no? Siempre ha sido así, desde 1880, que fue la primera cooperativa en Rochdale, Inglaterra, que de hecho era una cooperativa de consumo, no de trabajo,
y solo que era un modelo distinto y era una tienda también donde se vendía productos de alimentación, y en gran medida eso se hizo también porque los alimentos en esa época eran adulterados por los comerciantes y moría gente, bueno, como ahora en China, pues pasa en Inglaterra, ¿no? Que es lo que, igual que a nivel laboral ocurre, ¿no? Que la Inglaterra de Dickens está ahora en China, pues también pasaba lo mismo, pues con alimentos adulterados, moría gente y familias pues se organizaron para vender y consumir productos sanos, ¿no? Algo parecido también hoy a los transgénicos, ¿no? O sea, nos llegan productos adulterados ya no por los comerciantes del pueblo, sino por las grandes tecnoestructuras que nos gobiernan, las monarquías corporativas que son nuestros nuevos modelos de gobierno, infelizmente, y para reaccionar ante eso y ante la falta de dinero para acceder al producto ecológico, pues la gente se reúne y crea nuevas propuestas, como son las cooperativas de consumo, que en Cataluña pues han tenido mucha repercusión, ¿no? O sea, hay como 130 ahora. Entonces, básicamente las ecoredes son un modelo de red de trueque, pero que hace algunas innovaciones en cuanto a las redes de trueque clásicas. Por un lado, porque combina lo que son los distintos modelos de monedas sociales, como son los LEDs o los SEL, que son modelos, el modelo norteamericano, los LEDs del Local Exchange Trade System, o los SEL del Système d'Échange Local de Francia, que son básicamente sistemas en los que todos comenzamos en cero y se sube o se baja en función de lo que uno ofrece a la red, ¿no? Yo hago una clase de yoga a él, por ejemplo, pues él baja 10 en su cuenta y yo subo 10 en mi cuenta. De esa manera hemos creado 10 nuevas unidades monetarias en el sistema. O sea, es una forma distinta de comprender lo que es el dinero y que al redefinir el dinero, que es como el átomo de nuestras sociedades, pues redefine toda nuestra sociedad. Y además desde una práctica local, pacífica, creativa, cooperativa, y en la que no hay que ganar ninguna revolución para hacerlo, ni pegar a ningún policía, ni ir a ningún juicio, ni nada, simplemente organizándose en un pueblo. Y entonces básicamente hemos unido este sistema de los LEDs y los SEL con los sistemas de las Transition Towns o de las regio alemanas, donde la gente compra con libras o con euros moneda local que luego pues circula en esa región. Nosotros hemos hecho esta unión de estos dos sistemas y también con otros espacios de la economía social, como son las cooperativas de compras, las cooperativas de trabajo o sistemas también de rentas comunitarias. Y es que me salta la 27. Y bueno, eso. Entonces, básicamente nos basamos en el comercio justo y la ecología, en los sistemas de coaldeas y comunidades, en la asamblea, el círculo del consenso, y nos organizamos a través de asambleas, ferias de trueque, la moneda social, los prosumidores, que son la mayoría, que son aquellos que producen y consumen al mismo tiempo, que es un término que se usaba mucho en América Latina, y luego los productores, que son productores externos, a quienes compramos en parte en euros, y los consumidores, que son gente que igual no participa tanto, no quiere alistarse, apuntarse a la red, pero van a una feria, consumen algo y pueden hacer un cambio de moneda de euros a ecos o a ecosenys, a moneda social, y con lo cual compramos a los productores. Y bueno, también pues tenemos los intercambios, que son físicos y virtuales, tenemos este cambio de moneda, las centrales de compras colectivas, que es donde traemos estos productos comprados a consumidores, a productores, y nos organizamos a través de la coordinación y los grupos de trabajo, y también pues con la unión con otras ecoredes y con la Cooperativa Integral Catalana. Pues bueno, las asambleas, que son muy importantes y que son un espacio para que no hemos sido educados en la escuela, ¿no? Es importante entender esto también, para mí es el mayor reto que tenemos, y es que nos han educado para acatar la autoridad externa, para buscar una autoridad externa, buscar la palmadita en la espalda, que te diga muy bien, has repetido muy bien lo que te han dicho que repitas, ¿no? Eso es lo que o sea, en la escuela hemos estado 15 años con ese sistema, todo lo que estamos aquí, menos alguno que haya ido a alguna escuela más libre, pero la mayoría pues hemos ido a escuelas normales, en las que nos premiaban en función de repetir de forma crítica lo que nos pasaba el profesor. Pues eso es perfectamente funcional para crear ciudadanos pasivos que luego acaten lo que les dice el patrón, lo que les dice el cura, o Hollywood, ahora ya en nuestro caso, o lo que les dice el telediario. Importante entender esto también, o sea, el telediario es otra herramienta fundamental de socialización,
en la que también es importante esa forma crítica, te dice, no, Chávez es malo, Chávez es malo, Chávez es malo, y tú sin pensar mucho sabes que Chávez es malo, ¿no? Pero ¿por qué? Ha ganado 8 elecciones, ha hecho cambios importantes, no, eso no te lo preguntes porque eso te pueden castigar. Si tú repites en el examen, Chávez es malo y te pondrán buena nota, ¿no? Eso en los adultos pues son otras formas, pero es algo parecido, ¿no? Tú repites Chávez es malo y tendrás más aceptación social, si haces como yo, que cuando volví de Venezuela estuve 3 años discutiendo diciendo, no, Chávez es bueno, hasta que me cansé y dije, bueno, dejémoslo, ya no hablaré más de ese tema porque en España, hasta cuando el rey hace esa afrenta histórica y ese desprecio por parte de un tipo puesto por Franco aquí a un presidente electo democráticamente 8 veces en América Latina, pues todos aquí discutimos lo mal educado que era Chávez en lugar de todo lo demás que hay detrás, que es mucho más relevante, ¿no? Pero bueno, eso como digresión también, así. Entonces, bueno, las asambleas son importantes y no hemos sido educados para eso, y es un trabajo muy importante. Y para mí el reto más claro, también en el 15M lo hemos visto, y es lo que más nos va a trabar en la construcción de las alternativas, ¿no? O sea, no estamos educados para hacer asambleas, para hablar en igualdad, para respetarnos, para escucharnos. Estamos educados para buscar una autoridad, seguirla o querer serla nosotros, y bueno, para cosas que inviabilizan sistemas de organización social más democráticos. Por eso es el gran desafío. Y bueno, asambleas, luego me salta las ferias de trueque, pues mensuales o trimestrales, que permiten dar a conocer la red a mucha más gente, establecer confianza, y también permiten que muchos más visitantes, esta es una en Vic, por ejemplo, pues pasen por la feria, conozcan la feria, digan, estas calabazas me interesan, ¿cuántos euros valen? Y el señor que está aquí le dice, no, aquí no hay euros, tienes que ir a la mesa de información que está más arriba, cambiar euros por ecos, y con eso pues vienes aquí y me compras las calabazas. Entonces, y con esos euros pues hacemos las compras a otros productores que no aceptan moneda social. Es importante entender que la moneda social no es como el euro, ¿no? Porque mucha gente alternativa pues se piensa, hombre, esto no es un poco... Las monedas sociales no es un poco como volver a hacer un euro y hacer lo mismo, no hay el peligro de caer en lo mismo, y no, o sea, pensar eso es como pensar que la agroecología o la permacultura pueden desembocar en empresas como Monsanto, o que Microsoft y el software libre, o sea, que el software libre puede terminar siendo también como Microsoft, ¿no? Entonces no es en absoluto así, es imposible que el software libre termine siendo una empresa, una corporación como Microsoft, a pesar de que ambos trabajan en la informática. Y también es imposible que una explotación agroecológica o permacultural termine haciendo una corporación como Monsanto, porque a pesar de que trabajan en el mismo terreno, pues lo hacen desde formas completamente opuestas, ¿no? Pues la moneda social ocurre lo mismo, ¿no? Las principales diferencias es que no hay intereses, que es accesible, no es escasa, que se emite la comunidad en cada nuevo intercambio, y que podemos obtener moneda social haciendo cosas que nos gusta hacer, ¿no? En lugar de encajarnos al sistema industrial de producción capitalista que pierde pues la riqueza del individuo, la creatividad, la diversidad, igual que la escuela con los niños, pues el sistema capitalista también con los adultos, ¿no? Y bueno, aquí son más detalles de cómo funciona. También, ¿por qué hay que crear? Bueno, pues porque si pensamos en la utopía, yo creo que es tan importante definir esa utopía como querríamos que fuera esa utopía, como ocurre en el 15M, pero es igual de importante también entender cuáles deberían ser los caminos para llegar a esa utopía, ¿no? O sea, es igual de importante querer ir a París que querer saber cómo hay que llegar a París. Por más que queramos ir a París, si no sabemos qué tren hay que coger, pues no llegaremos nunca a París. Entonces, lo mismo es con la utopía, yo creo, ¿no? Hay que imaginarla, pensarla, soñarla, pero luego hay que buscar los caminos de transición hacia eso, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes logros que hemos hecho como Ecoredes es haber creado sistemas de transición, ¿no? Eso es lo que hace que ahora haya unas 10.000 personas, más o menos, en Cataluña, pues vinculadas a eso. Aquí ya veo algunas que lo han estado en algún momento, que lo están, y en todas partes pues hay siempre pues bastantes personas vinculadas de una u otra forma, más directamente o menos, a estos sistemas. Entonces, mientras que las clásicas redes de trueque, que eran muy puristas y solo el trueque, pues morían al cabo de un tiempo porque no resolvían la economía de forma real. Y por eso nosotros aquí básicamente combinamos 3 espacios
económicos concéntricos, que son un espacio de donación, un espacio de donación en el centro, que es el espacio más nuclear. Eso se da hoy en el capitalismo, pues se da en las familias, entre los amigos, etcétera, donde no hay registro ni reciprocidad, hay mucha confianza y proximidad. Y también se da, en nuestro caso, en los proyectos autónomos, como en el que estoy yo en la colonia, pues también ahí hay un espacio de donación, ¿no? La gente trabaja, no medimos cuántas horas ha trabajado, y come, y no medimos cuánta comida come, ¿no? Simplemente, pues, cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Y luego hay un segundo espacio de trueque, directo con moneda social, en el que sí que hay un registro y hay una reciprocidad, pero de una forma solidaria, cooperativa, etcétera. Y finalmente también hay un espacio de venta en euros, eso sí, dentro de los criterios del cooperativismo, de la ecología, etcétera, hacia terceros, ¿no? Entonces la gente que está más por fuera, o que por ideología o por tiempo no pueden estar tanto en la red, pueden también acceder comprando con euros o la moneda social, o algunos de estos espacios, como la colonia, pues producirá pues placas solares, por ejemplo, las serán para nosotros, para algunos proyectos amigos en donación, por trueque a productores que nos darán manzanas o lo que sea, y para vender hacia afuera en euros también, ¿no? O sea, entonces la idea ya no es solo un trueque y estar en el trueque solo, o estar solo en la autogestión, sino intentar cubrir todos los espacios que son necesarios en la economía de nuestro día a día. Entonces, básicamente, como ya he dicho antes, pues hay los prosumidores que producen y consumen al mismo tiempo, los productores, preferentemente agroecológicos, a quienes se les pide entre un 10 y un 50% en moneda social. Si pidiéramos el 100%, pues para ellos sería un problema y para nosotros también. En cambio, si pedimos un 10%, un 20% y un aumento gradual, pues año a año de un 10% de aceptación de moneda social, eso a ellos les va muy bien, porque significa que 300 o 1000 personas, o según qué producto sea, las 5000 de toda la Ecored, por ejemplo vino o cerveza o aceites, por ejemplo, cosas que no son perecibles rápidamente, pues tiene un nuevo mercado de 3000, 4000 consumidores, solo de las ecoredes y de la cooperativa de la catalana, a las que se suman las cooperativas de consumo autónomas que hay por Cataluña, que ya estamos estableciendo vínculos. Y luego está el consumidor, que es esta persona que hace el cambio de euros a ecos cuando llega a la feria. Los intercambios pues son físicos y son virtuales, a través de una herramienta virtual, que es el CES, que bueno, pasaré un poco rápido, pero básicamente aquí pues vemos las ofertas y demandas de todas las personas que hay en el CES, los balances de todas las personas. O sea, es un sistema transparente y democrático y descentralizado de control. Yo, si veo que hay aquí alguien con menos 500 y que no ha ofrecido nada, pues no voy a intercambiar con él, ¿no? Entonces es una forma de control descentralizada también. Y aquí, pues para cobrar una venta, si yo veo una oferta que me interesa, pues busco la persona y le digo pues tal tema, por tal intercambio, tanta moneda social. Y esta persona recibe un correo en su mail personal que le dice, pues Didac te ha cobrado 10 ecos por una clase de yoga. Si me lo he inventado o no está de acuerdo, o me he equivocado o he puesto más ecos, él dice que no y no se cobra esa transacción. Y si es correcto, no dice nada y automáticamente se cobra y se cambian los balances de los usuarios. Entonces es una herramienta muy útil, que durante años los que estábamos en temas de economía social pues soñábamos con algo así, y ahora ha llegado. Hay varios software parecidos y ahora estamos usando se está creando otro con la gente que creó el N-1, que es un software de comunicación que utiliza el 15M, y de momento pues estamos usando Y también, como he dicho antes ya, pues también hacemos el cambio de euros a EcoSense o a ecos 1 a 1, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si mi madre pasa un día por la feria, no quiere participar de la red y tal, pero quiere comprar algo que hay por ahí, un azúcar integral, de buena calidad y barato, pues puede hacerlo haciendo este cambio, ¿no? Y entonces con este dinero que ingresamos colectivamente, hacemos compras como si fuera una cooperativa de consumo, pero es de hecho una colectivización de consumo. Es toda una red que está comprando conjuntamente y lo aporta al día siguiente, a la feria siguiente, a la feria, y lo redistribuye en moneda social. Entonces,
Esto para mí es lo más importante también, porque esto es lo que demuestra, o sea, aquí hemos logrado que luego en la central de compras colectivas, que está o en las ferias, como vemos aquí, o en algunos espacios que son las ecotiendas o las centrales de compras permanentes en algún lugar, pues aquí tenemos, por ejemplo, kilos de harina de espelta, kilos de garbanzos ecológicos, kilos de lentejas ecológicas, litros de leches de cereales, etcétera, a un precio más competitivo que en el mercado capitalista, y hasta que su producto homólogo industrial y refinado, como hemos visto antes, que estaba claro que aquí no nos va eso, pues aquí, por ejemplo, el azúcar integral tiene un precio igual o menor al del azúcar blanco en el Capravo. ¿Por qué? Porque hemos creado toda una estructura de distribución también y económica, también alternativa, también ecológica, también cooperativa, ¿no? Entonces porque hoy en día pues aún estamos mucho, pues cada cual con su cooperativa, haciendo pues de productos de naturopatía hasta lo que sea, o hasta producción agroecológica, pero pues vendiendo en euros, como una empresa cooperativa propia, en un entorno capitalista, y eso es como jugar en un campo contrario, ¿no? O sea, en un campo industrial capitalista donde tenemos las de perder. En cambio, si creamos estructuras cooperativas ecológicas de redistribución y de comercialización, tenemos las de ganar. No solo tenemos las de ganar, sino que es imposible que un producto agroindustrial entre nunca ni en una ecored, ni en una cooperativa de consumo, ni en un AMAP, que es otro tipo de construcción que está llegando a Cataluña, de Francia y de Japón y de Estados Unidos. En Japón se llaman TIKEI, en Estados Unidos CSA, Community Supported Agriculture, y en Francia AMAP, y en Cataluña también AMAP, que es la Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Pagesa, o Paysan, y que básicamente es como una cooperativa de consumo, pero en la que se compra a principio de temporada con 300 euros al productor, se le pagan, y él va entregando semana a semana los productos, y de esa forma se ayuda mucho al productor a poder hacer bien sus inversiones, etcétera, y por eso es una forma de ayudar al mantenimiento de la agricultura payesa. Pues este tipo de sistemas, que también pues describo con más detalle en mi libro o en los blogs, que también están por aquí los enlaces, pues permiten crear estructuras en las que es mucho más viable. Por eso creo que aquí tal vez sería lo más relevante de explicar. Pues permiten que el producto ecológico, el producto sano, el producto hecho en granjas amigas, cercanas, de las que conocemos cómo producen, que no están vinculadas a Novartis y a las grandes cadenas de agrotóxicos, pues tienen como un espacio mucho más favorable para ser más competitivos que no fuera. Esto también es interesante de observar, así rápidamente, cómo funciona. Esta es la estructura que tiene hoy nuestro sistema de distribución agroalimentaria, ¿no? O sea, aquí básicamente esto es para Europa y para el año 2003, de Borley, el autor que hizo esto. Básicamente aquí hay pues 3.200.000 granjeros en toda Europa, y aquí hay pues 160 millones de consumidores, ¿no? Y entonces estos productores pasan por este embudo en el que hay solo 110 compañías de distribución agroalimentaria. Grandes compañías como Mercadona, pues Alcampo, etcétera, y sus derivados, ¿no? Básicamente, en realidad en Europa serían como 15 o 20 o 30, no más que eso, ¿no? Y en el mundo pues también por ahí, ¿no? Pero eso se ramifican un poco, y bueno, hay como 100 corporaciones en todo el planeta que hacen un doble embudo, tanto del productor, o sea, de la compra, o sea, un embudo oligopsónico, como un embudo oligopólico en la venta. ¿Cuántos minutos? ¿Voy acabando? 10? Vale, anem acabant. Y llavors això, aquí hay ese control oligopólico. Por eso Walmart, por ejemplo, es la mayor empresa en el planeta, más que Standard Oil, más que Microsoft. ¿Por qué? Porque a pesar de que son compras de bajo valor, la comida, digamos, comparado con ordenadores o con petróleo, hay tantas transacciones en el planeta que tienen mucho más poder. Y además es un poder no solo económico, sino también político, porque si algún día pues en Zimbabue hay una revolución anticapitalista y les va bien la cosa, si deciden cortar el grifo de la alimentación, lo cortan
y como controlan el 80% de la alimentación en todos los países, también en España, pues corre el riesgo de terminar con un país entero si quisieran, ¿no? Y sabemos pues que se organizan de forma cartelística. Entonces, bueno, ya termino con las ecoxarxas. Eso promueve muchas cosas interesantes, desde un nuevo escalón económico a escala humana, donde la gente puede realizarse mucho más, etcétera. Pedagogía en cooperación, en valores humanos. Es un espacio donde los niños, por ejemplo, pues pueden participar y no nos da vergüenza explicarles qué es la economía, no como en la actual, que nos da vergüenza y que hasta los 18 años no les decimos a un niño qué es la economía, qué es la bolsa, cómo funciona una empresa, porque nos sabe mal decirle eso. No, eso cuando seas grande ya aprenderás cómo es la vida. Y en cambio aquí no, aquí decimos, no, pues mira, estás en la feria, pues mira, ¿qué te gusta hacer? ¿Dibujos? Pues mira, ves ahí, hace un dibujo, intercambia y tal, y el niño se realiza, aprende a interactuar, etcétera, ¿no? Son pedagogías sanas. Y también aparecen muchos espacios de cooperación entre personas que pueden hacer nuevos emprendimientos, nuevas cooperativas de trabajo, etcétera, ¿no? Y es un aumento en la democracia económica y política comunitaria, un aumento en la autoestima individual y colectiva, etcétera, ¿no? Aumenta la mutua o se recupera y tal, ¿no? Y esto ya sería más como crear. Aquí hay algunos enlaces para quien le interese, luego lo dejaré puesto. Y antes de terminar os comento rápidamente lo que es la colonia industrial, que es una de las propuestas, tal vez la más osada, que lo encuentre, que se está haciendo en la Cooperativa Integral Catalana, y que básicamente es la compra de... Bueno, como he dicho, la Cooperativa Integral Catalana es una red a nivel estatal, a nivel catalán por ahora. Se está reproduciendo en otras regiones de España también, como ahora en Aragón quieren empezar, en Mallorca también, en Mallorca van a hacer una ecored también, ahora Cooperativa Integral pues en Córdoba tal vez, en Madrid y en Aragón están empezando. También en la Bretaña francesa están empezando a hacer algo parecido, y es toda una estructura que, como dice el nombre, pues integra a productores y a consumidores de una forma parecida como hace una ecored, pero de una forma también más profesional, ¿no? O sea, aquí hay todo un cuerpo jurídico construido, un cuerpo legal, etcétera. Esto fue en buena medida impulso de Enric Durán y toda la gente que hizo las publicaciones Podem y de hace unos cuantos años, que ahora están haciendo otra publicación también de forma autogestiva y colaborativa. Y bueno, y en la Cooperativa Integral pues hay varios proyectos autónomos. Aquí hay un compañero también de Canferriol, que es una comunidad, ya está, un poco más en la línea más hippie, digamos, ¿no? Más de autogestión local, y tal. Aquí pues es un poco más ecoindustrial la propuesta, ¿no? O sea, hay como distintas sensibilidades en distintos proyectos. Aquí más abajo, en la calle Cerdeña, pues también hay un espacio que la Cooperativa Integral ha recuperado, que puede interesar a mucha gente de las que estáis aquí también, porque se va a hacer un espacio de salud holística de forma cooperativa. Entonces cualquier persona que tenga una propuesta o productos o tipos de terapia puede participar allá. De hecho os invitamos a que lo hagáis, porque hace falta darle fuerza a ese lugar, que es un lugar de lujo, que hizo una gente con todos los lujos, pero que no pudieron pagar después y están medio entrampados con los bancos y están haciendo esta especie de cesión. Y bueno, y está abierto a toda la gente que esté con las inquietudes de salud holística. En Canferriol, también en Arbusias, por ejemplo, también pues se impulsa mucho temas de pedagogía libre, ¿no? Y aquí pues en Calafou, que sería el proyecto ahora mismo de mayor envergadura a nivel económico y a nivel de espacio, pues aquí lo que hay son 30 viviendas por las cuales cada uno paga 175 euros al mes en concepto de hipoteca. Yo digo hipoteca anarquista de alguna forma porque bueno, no es anarquista, pero es una hipoteca alternativa, porque no es una hipoteca en realidad, es una compra conjunta. Tampoco el crédito que estamos pidiendo a FIAR, la banca ética, no es una hipoteca, sino que es un crédito, y eso es solo para una quinta parte del valor del espacio. Y luego nosotros vamos poniendo 175 euros por mes para pagar hasta un total de 17.000 euros por un piso entero, que son pisos de 4 habitaciones bastante decentes. Lo único malo es que tenemos un puente así al lado, pero al cabo de un tiempo uno se acostumbra. Tenemos iglesia aquí también, ¿no? Como toda colonia, pues era un espacio en el que estaba todo junto. De hecho, la colonia era una forma bastante decrecentista y ecológica de organización industrial, pero con mucha explotación laboral, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es unir esa
esa parte de la colonia, o sea, esos dos patrimonios históricos que hay en Cataluña, que son tal vez de los más importantes que tenemos y que están olvidados en el olvido del olvido, ¿no? Una son las colonias industriales, que hay como 70 que están en este estado. Ahora esto está mucho mejor, ya lo hemos trabajado, esto fue antes de entrar en noviembre. Ahora todo esto ya está más limpio y tal, pero tenemos mucho trabajo de restauración. Pues estamos uniendo las colonias que tenían pues la hidroeléctrica, el espacio de vivienda de los trabajadores, del director y el espacio de trabajo, la iglesia, la escuelita, el bar, la cantina, etcétera. Y recuperamos esto y también recuperamos lo que son las colectivizaciones obreras del año 36-37, que también es seguramente de las mayores aportaciones que Cataluña ha hecho a la humanidad, pero infelizmente pues fueron bombardeadas y tuvimos 40 años de fascismo y de olvido, y luego el pacto de olvido de la transacción con la amnistía a los verdugos, que ahora estamos viendo con lo que le está pasando a Garzón, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces estamos recuperando las colectivizaciones, que fueron una experiencia muy interesante de organización igualitaria entre los trabajadores, democrática, democracia interna, y que dan unos pasos más allá de lo que son las cooperativas también, ¿no? Entonces aquí será un espacio en el que ya habrán varios proyectos, algunos ya están en marcha, habrá gente de software libre haciendo un Hack Lab, un espacio de laboratorio de hackers, donde se va a hacer software libre. De hecho, la gente que está aquí ya es la gente que hizo el N-1 o el ELK, que es, yo no sé mucho de informática, pero sé que es como una especie de Facebook alternativo. Me matarían si oyeran que he dicho Facebook, porque es como el enemigo en todos los campos, ¿no? Para ellos, y todo Microsoft y tal lo odian. Pero bueno, en realidad es como una red social de comunicación que también os invito a utilizar, que podéis entrar por cooperativa.ecoxarxas.cat, por ejemplo, luego dejaré un poco los enlaces. Y básicamente eso, ¿no? Son redes sociales en las que pues no van a saber tus datos las corporaciones para poderte hacer propagandas y tal, ¿no? O sea, aquí está la que estamos usando nosotros, pues es esta de aquí, por ejemplo, y hay también la del N-1 a nivel estatal del 15M, pues que también se utiliza. Y aquí pues está eso, gente de software libre. Haremos una cervecería artesanal también, yo estoy en ese proyecto también, un Media Lab donde la gente podrá pues traer vídeos, etcétera, y hacer formas colaborativas de trabajo en temas de vídeos. Habrá un taller de reparación de coches que ya está llegando, de una persona que tenía un taller aquí en Barcelona y ha decidido ir allá, y le hemos dicho, bueno, muy bien, puedes hacer tu negocio allá, pero vas a tener que hacer también un espacio colaborativo en el que puedas compartir tus conocimientos y tus herramientas con todo aquel que necesite reparar coches, ¿no? Y motos. Y finalmente un espacio también de reciclaje, por ahora, que también va a estar allá y que va a estar reciclando pues materiales para la colonia. Sí, vale, y con esto termino y quedo abierto a preguntas. Sí. Podemos estirar un poquito, unos 10-15 minutitos con preguntas. ¿Y quién tendría la primera? A ver, perdón. No, si puede poner las letras más grandes. Si puede poner las letras más grandes. Era una pregunta. Sí. Hola, buenos días. El tema es que has comentado que teníamos una deficiencia de formación que se ponía en evidencia en las asambleas, que o queríamos seguir o ser guías. Pero claro, dijéramos, esto está un poco en contrapunto con la eficacia informativa que tiene un líder, ¿no? ¿Cómo pensáis que se puede resolver eso? La eficacia, ajá. Vale, sí. Yo creo que hay un tema ahí de aprendizaje que es el liderazgo circular. De eso, de hecho, es un tema muy recurrente y de debate para mí y para gente que lidera espacios, y que al mismo tiempo tenemos clara la visión circular de cómo debería ser la política. Es todo un tema profundo. Yo aprendí mucho de esto en Brasil, entre movimientos hippies que había ahí, que tenían 30 años de existencia y que hacían encuentros como los Rainbow Gathering, en el que sí que había un liderazgo, pero de forma circular, ¿no? Entonces, para mí la conclusión es que no deba haber liderazgos y traspase de conocimientos y leveling knowledge, que se dice en inglés, o sea, nivelar conocimientos, ¿no? Lo que tú sabes de más que yo, pues que me lo cuentes, lo que yo sé de más que ti, o sea, nivelar conocimientos. Y eso sí que, o sea, habrá algún día en que yo me sentaré allá y tú aquí, ¿no? Eso es, y entonces sí que hay
sí que hay liderazgos, o sea, lo contrario al liderazgo que conocíamos hasta hoy, yo no creo que sea un no liderazgo, sino un liderazgo distinto, democrático, que asuma, y yo lo veo también un poco, poniendo un ejemplo igual un poco exagerado, pero entre Franco y Durruti, ¿no? Los dos eran líderes, pero a uno si le discutías te fusilaban y al otro pues en teoría podías discutirle pues qué pueblo había que atacar o tal, ¿no? Bueno, es un ejemplo polémico tal vez, pero como son distintas formas de liderazgo en las que uno puede aceptar la crítica, uno está sometido a su asamblea, pero sí que es el que la asamblea ha dicho, no, este tipo pues o sabe hablar bien, o sabe expresar bien el sentido de la comunidad, y Enric Duran es un claro ejemplo de eso, ¿no? Para mí es un tipo muy como todos nosotros, tiene sus cosas personales y tal, pero son poquitas yo creo, porque al lado de todo el trabajo que hace ingente, pues la gente dice, no, pues que hable él, ¿no? Y que tire millas él, porque realmente sabe a dónde va, lo tiene claro. Y ahí el problema, yo creo que más que, y ahora los liderazgos nuevos que llegan, yo los veo así, y muchos que hemos visto en Plaza Cataluña, en muchos lugares, es gente que tiene esa humildad, que tiene esa capacidad de escucha, de asimilar y absorber distintas visiones y tal, y donde hay más conflictos suele ser del otro lado, o sea, no por abusos de poder de los liderazgos, sino por gente que por temas psicológicos, personales, les cuesta aceptar que existan esos liderazgos, aunque sean nuevas formas de liderazgos mucho más democráticas, ¿no? Entonces eso, yo creo que no está reñido una cosa con la otra, ¿no? La vida yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Pero es un tema complejo. Siguiente pregunta. Digo, qué claro lo has dejado todo, ¿no había preguntas? Sí, por ejemplo, suponiendo que alguien quiera, diga, ya estoy hasta aquí de vivir en la ciudad y tal, me quiero ir a vivir al campo, tener otra opción de vida y tal, pues claro, es un poco complicado organizar tu cabeza y pensar porque tendrás que reorganizar toda tu vida y tal, cómo encontrar tu rol dentro de ese nuevo estilo de vida y todo eso. Quiero saber, no sé cómo aconsejas tú a la gente que igual está pensando en hacerlo en el futuro. Bueno, claro, hay muchos planos de trabajo, ¿no? Está el plano psicológico, está el plano de inercias sociales, que a mí, por ejemplo, mi camino personal fue muy difícil y yo no le espero a nadie que pase parecido por lo mío. Yo tenía una familia conservadora, me tuve 6 años en América Latina, y volver aquí con ideas muy extrañas también, en la época del 2004, que todo aquí estaba claro cómo era. Entonces, claro, cada contexto, cada persona, cada entorno del que uno proviene, pues hará más o menos dificultades, cada condicionamiento que uno ha tenido será distinto también, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ahora los tiempos también han cambiado mucho, o sea, hablar de esto ahora y hablar hace solo 5 años es muy distinto, efectivamente, o sea, ahora con el 15M, con la crisis sistémica, con varios elementos que han llegado, con Internet, que nos permite pues que si tú tienes una sensibilidad pues tolstoyana, por ejemplo, de la vida, puedas unirte con otro que está en Murcia, que piensa igual, y antes no, antes tenías que ver tus vecinos ahí que pensaban y ponerte en... O sea, ha cambiado muchas estructuras sociales, están cambiando. Entonces yo ahora, a nivel más práctico, yo diría que podéis entrar, por ejemplo, en la página esta de cooperativaecoxarxas.cat. Aquí hay siempre propuestas de proyectos nuevos que están arrancando, ¿no? Por ejemplo, hay ahora una nueva masía en la selva, ¿no? Luego en la Garrocha otra persona que está cediendo terrenos para hacer ahí una propuesta. Luego en Tarragona había otras, ¿no? Algunas son cesiones, otras son alquileres, otras son compras como la nuestra. Que al final es lo que te da más autonomía también según cuál sea la envergadura del proyecto. Y entonces, y ahí mucha gente que llega, el 95% es gente que tenía una vida normal hasta hace 2 días. Había alguno que no, que ya estaba en Ateneos desde los 13 años, ¿no? Pero la mayoría es gente que no, que tenía un trabajo normal y que ha creído que la vida es lo que nos decían que era, etcétera. Y ahí se produce todo ese proceso psicológico, que de hecho es el 90% casi de lo que se produce en estos proyectos, ¿no? O sea, desde muchas luchas, incomprensiones, conflictos, luego la resolución de ese conflicto que ya provoca un crecimiento, y eso lo ves claramente, yo lo he visto en las ecoxarxas, o sea, la madurez de la gente y del colectivo, cómo crece a lo largo del tiempo de una forma espectacular, ¿no? Porque piensa que también es como el 15M, ¿no? O sea, hasta ahora teníamos 5 conversaciones, pues yo qué sé, a lo largo del mes, interesantes y tal. Cuando vas a una plaza como el 15M, tienes 400 en un día, conversaciones, interacciones y tal. Cuando te metes en una cooperativa de consumo, tienes 40 interacciones y conversaciones y puntos de vista. O sea, aprendes mucho, se acelera el proceso de conexiones neuronales y de conexiones entre tus ideas y las mías, etcétera. Se acelera mucho más
cuando entramos en estructuras de este tipo, que no cuando estamos tú en tu oficina, yo en mi oficina, nos vemos en el campo del fútbol a veces, o nos vemos a tomar unas copas el fin de semana. Ahí hay algunas interacciones, ¿no? Luego la familia, pero aquí hay tantas interacciones que el proceso psicológico de transformación pues se puede acelerar bastante, ¿no? Y entonces yo recomendaría eso, lanzarse a la piscina. Yo recomendaría también eso, con la experiencia, lo ideal es lanzarse a la piscina de las alternativas con un cierto cojín económico, o sea, apurar un poco en el capitalismo, hacer unos mínimos ahorros, poco a poco dejar de depender de estructuras capitalistas. O sea, yo por ejemplo en Barcelona estaba en la universidad, ganaba 1.000 euros y tenía que pagar en teoría 800 por un alquiler, ¿no? Entonces ahora no gano 200, 300 vendiendo mis libritos y cositas así, alguna charla, pero tengo que pagar 175 de hipoteca, ¿no? ¿Por qué? Porque y mucha parte de la comida, o cuando estábamos en Can Ferriol, que yo antes estaba ahí también, pues había muy poco de alquiler porque se compartía un alquiler barato entre 8 personas, y mucha parte de comida que venía a través de las monedas sociales y de las ecorredes, ¿no? Entonces, claro, uno piensa, no, es que tengo que sacar mis 1.000 euros sí o sí cada mes. Pues no, pues si uno se hace ese cambio, por ejemplo, no sé, Alberto, por ejemplo, yo creo que él venía de una vida más convencional, ¿no? Tal vez antes también, y al pasar a Can Ferriol, pues cambian las necesidades, o sea, la necesidad de ingresos cambia bastante, y eso pues facilita las cosas, ¿no? Y entonces, pero bueno, hay una parte de apuesta personal ahí y de entender que lo otro no funciona y que vale la pena equivocarse haciendo propuestas nuevas, más que perder parte de nuestra humanidad para encajarnos a lo que hoy funciona, ¿no? Pero es una pedagogía permanente, sí, es una escuela. ¿Otra? ¿Sí? Buenas. Yo en primer lugar felicitarte por contarnos esto y por todo el trabajo que estáis haciendo, y preguntarte dos cosas muy rápidamente. La primera, si está en vuestros objetivos el hecho de ir aglutinando cada vez más gente en asentamientos rurales, en la línea de que haya una cercanía con la gente, es decir, aunque planteéis la opción de que participe gente que pueda estar viviendo en una ciudad y tal, si es uno de vuestros objetivos un poco tirar hacia esa línea. Es decir, que todas las necesidades físicas básicas de la persona estén cubiertas y que haya una cercanía y haya un asentamiento humano, digamos, que al final sea autosuficiente. Y en segundo lugar, si os habéis planteado el ofrecer un servicio de asesoramiento para crear nuevas redes, no solo el entrar en Internet y entrar en contacto con proyectos que estén iniciando, sino vosotros como tal, con vuestra experiencia, ir a contar un poco toda la problemática, ¿no? Gracias. Sí, muy interesante. A ver, por un lado, temas de repoblación. Hay grupos, aquí a través de la web lo encontráis también, de Repoblem, no sé qué. Hay grupos y seminarios sobre ese tema, y estamos viendo qué pueblos abandonados hay y cómo repoblar eso. Y yo creo que es interesante también porque poco a poco se está viendo como que parece que claro, está el campo vacío con pueblos abandonados en Asturias, en Aragón, aquí en Lleida y tal, y toda la gente aglutinada en ciudades para poder responder y acatar las normas del capitalismo industrial. Entonces nos han dejado el espacio libre en el campo para crear ahí nuestras utopías, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo mucho. Tenemos pueblos abandonados, lugares abandonados donde podemos ahora con Internet, una conexión, energías sostenibles de autogeneración local, etcétera, tener lo que la gente pues hace 30 años no tenía y que tuvieron que irse a la ciudad por eso, ¿no? Hace 50 o 100 años. Y además en espacios bucólicos maravillosos como querríamos en nuestras utopías, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera falta un enfrentamiento, ¿no? Que vengan a la ciudad a amontonarse aquí en edificios de 40 plantas a los que les guste eso, y vayamos nosotros a crear nuevas sociedades en las afueras, en campos, etcétera, ¿no? Y en eso, pues si está Repoblament, si buscas por ahí en Internet, hay todo un grupo que se dedica a eso, ¿no? Que está viendo cómo repoblar, y estamos descubriendo que hay como 400 o 500 pueblos abandonados en España que se pueden ir repoblando de forma pacífica, muy barata, y que casi que te regalan el pueblo si lo recuperas, ¿no? Y además la gente encantada, los pocos viejitos que quedan por ahí, pues encantadísimos de que les venga gente y tal, ¿no? Aunque a veces hay
unos conflictos por las distintas formas culturales entre unos y otros y tal. Luego yo creo que para llegar a más gente, yo creo que lo más importante ahora es primero conectar la masa crítica que ya existimos, que ya somos, la gente que ya piensa que hay que hacer ese cambio, más que preocuparnos de llegar a gente que no tiene aún esas inquietudes, pues unirnos los que ya las tenemos, y a partir de eso lograr un cambio social más amplio, una vez que entre estos 100.000, tal vez en Cataluña, que pensamos así, o yo creo que muchos más, y ahora con el 15M pues muchos más, tal vez 1 millón de personas que quieren vivir de otra forma, pues una vez hayamos conseguido unirnos, crear sistemas eficientes, sólidos, viables, de alternativas, entonces sí que será mucho más fácil decirle a la persona que es conservadora o que le cuestaría más dejar todo lo que tiene, etcétera, decir, bueno, pues aquí tienes esta opción para cuando quieras, ¿no? Entonces, primero eso, unir la masa crítica que ya existe, y luego que eso traspase cuando sean modelos que no sean hechos por 1.000 o 2.000 personas, sino por 30.000, 40.000, que ya están convencidos, pero a las que les faltan esas herramientas, esos conocimientos, pues pasar a campos mucho más amplios. Y también pues ganando formas graduales de autosuficiencia, ¿no? En cada vez más ámbitos y de una forma pues gradual y paulatina. Y en cuanto al asesoramiento, pues sí, esto es todo un tema y buena pregunta, y vamos a ver si trabajamos un poco en eso, porque se requiere mucho, nos lo piden mucho, y por ahora pues vamos a trancas y barrancas, los 2 o 3 que hablamos de esto. Aquí vamos a tener que meter a más gente que ya lleva tiempo, como él aquí, como tantos otros que estamos por aquí también y trabajando hace tiempo en esto, para dar una mano en formas de asesoramiento de esto, porque hay una demanda. O sea, lo que sentimos ahora, felizmente, es que antes había que hablar de 2 temas, ¿no? De por qué había que hacer los cambios y luego de cómo hacer los cambios. Ahora el por qué ya no hace falta explicarlo, ¿no? Ahora todo el mundo, hasta gente que tenía un empleo normal hasta hace poco, lo tiene claro, ¿no? Que hay que hacer un cambio, que vivimos en una bancocracia que es inaceptable y que es necesario hacer un cambio, ¿no? Entonces toda esa parte que teníamos que explicar hasta hace poco ya no es necesaria, y ahora el tema es explicar cómo hacer eso, qué herramientas existen, cómo se puede vehicular eso, ¿no? Y bueno, y hasta ahora básicamente nos centramos en que cuando hay gente que nos pide dar una charla o un seminario, pues vamos, ¿no? Pero no hay nada sistematizado y habría que hacerlo. De hecho, sobre esto también habrá una publicación en breve que va a explicar todo esto, y va a ser gratuita, y que se está haciendo por crowdfunding también, por donaciones previas, y que también va a explicar todo eso con esa idea de difundir mucho más el mensaje. Bueno, yo creo que conferencias como la de hoy, que después salen en vídeo, pues de alguna forma estás por una parte ya difundiendo, haciendo ese asesoramiento. Hay muchas personas aquí que no sabían nada de esto y que quizá ahora ya tienen otro concepto, y por otra parte también considero, y eso es un piropo hacia las personas que están aquí, que llegando a la gente que ya se ha dado cuenta y que del por qué, y ahora pues muchos, yo creo que la pregunta es el cómo, con lo cual ese asesoramiento ya lo estáis dando. Dida Costa, muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias.